Bien, en estos momentos acaban de decidir de parte del directorio del INPE que el expresidente Martín Vizcarra se va al penal con 2. ¿Y esto bajo qué medidas? Vamos a leer el siguiente comunicado que así lo resuelve. Dice lo siguiente: INPE informa sobre situación del interno Martín Alberto Vizcarra Cornejo. El Instituto Nacional Penitenciario comunica a la opinión pública que el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha sido clasificado por la Junta Técnica de Clasificación al Establecimiento Penitenciario Luli Gancho. Sin embargo, por medidas de seguridad penitenciaria se ha dispuesto a través de la resolución directorial número tal, y ahí ustedes lo tienen, su traslado al establecimiento penitenciario Ancón 2. El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas, dice este comunicado, para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y o psicológica. El INPE garantiza el respeto a los derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley y seguirá actuando conforme a los procedimientos regulares para mantener el orden y la seguridad de los establecimientos penitenciarios. Bueno, este comunicado ha generado ciertas reacciones y en realidad, por ejemplo, Alejandro Salas, que fue ministro en la época de Pedro Castillo, ha reaccionado y ha dicho lo siguiente en su cuenta de Twitter: el presidente del INPE y su junta de clasificación tendrán que ser denunciados por abuso de autoridad, exposición de persona al peligro, entre otros delitos. Denuncia que será extensiva a quienes más resulten responsables. Se hace un llamado a la Fiscalía para que a través de la Fiscalía de Prevención del Delito se constituyan en el penal de Barbadillo. ¿Qué significa esta situación? Bueno, vamos a analizar a continuación, porque se ha hablado mucho de los supuestos que ha tenido esta Junta para determinar en esa decisión. Se habla primero que Martín Vizcarra no fue electo como presidente del Perú. Sin embargo, conformó una plancha presidencial. Quien estaba a la cabeza en ese entonces era el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Se habló también de que Martín Vizcarra estaba siendo investigado por hechos antes de ejercer el cargo como presidente de la República. Es decir, cuando era gobernador regional de Moquegua. ¿Se acordaron ustedes el caso Obraínsa? El hospital Lomas de Hilo, el hospital de Moquegua. Bueno, esa situación ha generado ciertas preguntas. Sin embargo, otras personas también, opinólogos en el tema, especialistas en el tema, dicen que le correspondió por ley a Martín Vizcarra estar en el penal Barbadillo. Vamos a analizar la situación porque si estamos bajo esta premisa, entonces también podríamos suponer que una vez que salgan las investigaciones y ya se tome una decisión con sentencia firme contra la presidenta Dina Boluarte, una vez que salga del cargo, entonces también podría ser trasladada a un penal con otros reos. ¿Eso es así? Bueno, vamos a analizar entonces esta situación con Walter Albán, quien ha sido ministro del Interior, también ha sido defensor del pueblo y además ha sido titular de Proética. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Quisiera señalar al respecto que me parece en primer lugar una muestra de la pobreza moral de este gobierno someterse, porque estoy seguro que ni siquiera es la propia presidenta Boluarte, sino las presiones que están detrás de sus aliados, ¿no es cierto?, por el hecho de que hay un revanchismo evidente contra el señor Vizcarra desde hace mucho tiempo a raíz de la disolución del Congreso. Creo, sin embargo, que ya esto rebasa cualquier límite razonable. Todo lo que se ha montado es una pantomima. Quienes conocen de la situación penitenciaria y manejo de cárceles y que todo esto depende del Poder Ejecutivo, o sea, que no se quiera decir que el INPE es una entidad que se maneja por su cuenta. Esto depende directamente del ministro de Justicia y, por supuesto, también de la señora Boluarte. Pero quienes conocen sobre esta materia saben que hay tres penales y sobre todo los que tienen que ver con Barbadillo y con la base naval que no están en la tabla de clasificación regular que hace el INPE. Porque allí lo que ocurre es que se toman decisiones de quiénes son internados ahí en consideración a una serie de aspectos que tienen que ver con ya las características personales de quien se trate. En este caso, los expresidentes hace rato que se había decidido que van a Barbadillo. No hay ninguna razón para que esto no continúe. Es más, yo diría, incluso ya llamaba la atención
que a estas alturas del partido, cuando falta muy poco, según se ha anunciado, para que haya una sentencia en el Poder Judicial en su caso, porque hay que recordar que ni siquiera es un condenado, es un procesado, es una persona Ujú. que ha seguido en el país durante todo el tiempo que ha durado la investigación y que el día previo a que asista a su audiencia, donde finalmente se aprobó esta detención provisional, había estado en la frontera. Todos sabemos que el señor Vizcarra no quiere fugarse del país, él lo que quiere es hacer campaña porque todavía está en la pretensión de postular a la presidencia de la República. Todo esto entonces no son sino ensañamientos y decisiones absolutamente fuera de lugar. Creo que para, digamos, afectar la integridad, ¿qué garantía puede prestar el INPE, por Dios, en las cárceles del Perú? En las cárceles del Perú los que gobiernan son los delincuentes en la mayor parte de los casos. Por eso es que precisamente hay este tipo de medidas especiales en situaciones como las que tiene la base naval o el propio Barbadillo. En fin, creo que, decía, les puede resultar un boomerang a quienes han estado detrás de esta medida que yo considero que no se agota solo en la persona de la señora Boluarte y eventualmente su ministro de Justicia, sino eh, que esto podría todavía contribuir a algo que seguramente ha podido de pronto jugar también un factor en esta decisión, y es esa encuesta que sacó, me parece que CPI hace poco, donde indicaban que por lo menos en este momento, posibilidad o probabilidad de respaldo en la votación era la más alta entre todos los que de alguna manera se sabe que quieren candidatear. En fin, estos factores creo que tienen que estar sobre la mesa a la hora de examinar una decisión de este tipo que, como repito, no tiene ningún fundamento técnico, pero sí mucho de revanchismo, mucho de abuso, mucho de una utilización del poder en términos que yo diría son excesivamente crueles, pero ya nada me sorprende de la señora Boluarte, ¿no? Claro, analicemos primero lo que se dijo, ¿no? Los supuestos para trasladarlo a otro penal que no sea Barbadillo. Primero se dijo que Martín Vizcarra no había sido electo como presidente, pero él, claro que fue electo, estuvo en una plancha presidencial. Si lo comparamos con el caso de Dina Boluarte, quien tampoco fue electa como presidenta del Perú, sino que acompañó a Pedro Castillo en una plancha presidencial por Perú Libre, entonces también podríamos pensar que mañana más tarde, si las investigaciones en contra de la presidenta resultan en su contra, desfavorable para ella, también podrían mandarla entonces a un penal con otros reos o con otras reas. Sin duda, está creando un precedente, esto es como escupir al cielo, ¿no? Porque podría eventualmente también ser expuesta a una situación análoga, aunque yo creo que cualquier gobierno decente tomaría decisiones más prudentes independientemente de la percepción que pueda tener de la persona sobre la cual recae la decisión. Pero efectivamente, el sostener que no fue electo es un absurdo, es como decir no gobernó, no, sí gobernó, pues, porque en el Perú estábamos acostumbrados años atrás a que los vicepresidentes ni siquiera sabíamos quiénes eran, pero nunca dejó de ser una realidad desde el punto de vista práctico y jurídico que a la hora de elegir se elige presidente y plancha presidencial se dice porque van los vicepresidentes también, o sea que la condición de electo no la puede poner en discusión nadie, pero menos aún cuando, por lo que hemos vivido en los últimos años, pues ya no fue posible que continuara en el gobierno el presidente Kuczynski y Vizcarra ha tenido un periodo largo de permanencia en el poder, ¿no es cierto? Y ahora ocurre lo propio con la señora Dina Boluarte, que contra la voluntad popular decidió quedarse y consiguió una alianza que en el Congreso la viene blindando hasta el momento en todas las formas y medios posibles. Y entonces también está ejerciendo, y no, no es que ella haya accedido al poder por un medio distinto al voto, sino que alguien lo quiere explicar, aquel que cuestione la elección de Vizcarra, que entonces explique también cuál es la situación de la señora Boluarte, ¿no? Claro, y si hablamos de la otra premisa que también se estaba barajando, que Martín Vizcarra está siendo investigado por hechos que no ocurrieron en su mandato, sino fueron antes, entonces también podríamos hablar de Ollanta y de otros expresidentes. Así es, esa es una majadería. En realidad tratan de buscar la razón de la sinrazón, porque
cárcel de Barbadillo o el penal de Barbadillo, ¿no es cierto? Es un lugar al cual se decidió esta situación inédita en otras partes del mundo donde los expresidentes pierden su libertad. Y entonces esto se ha dado en este caso con todos los expresidentes y es una muy mala decisión la que están tomando una vez más por el ensañamiento contra la persona del señor Vizcarra, pero están quebrando un criterio que hasta ahora parecía que por lo menos rodeaba determinadas garantías, porque aquí el tema más importante es cuánto exponemos a estas autoridades, ¿no es cierto? A ex autoridades que han tenido la más alta representación. Y máximo todavía cuando ni siquiera tienen una condena. Entonces, es una situación absolutamente provisional, ¿no es verdad? Y donde, como dije antes, el INPE, por Dios, no está en calidad de garantizar la integridad ni digamos, el respeto a cada persona que ingresa a un penal. Todos sabemos que la mayor parte de los penales son los propios reclusos los que se organizan y tienen el control interno, ¿no? El Estado solo controla la periferia. ¿Y usted Entonces, cree que esta situación podría jugar a favor de Martín Vizcarra? Porque se podría presumir que si va a ser internado en un penal común como con dos, podría sufrir, Dios no lo quiera, algún tipo de agresión y al final esto podría jugar a su favor. Lo podrían victimizar. yo creo que no va a ser, o sea, de hecho lo están exponiendo, ¿no? Por mucho que el INPE quiera garantizar, como dije, eso es como un cheque sin fondos, ¿no? Es una garantía ficta o, digamos aparente, pero no tienen nada que puedan garantizar realmente. No pueden ni siquiera controlar que no ingresen las cosas que ingresan a los penales y que deberían estar prohibidas, menos van a poder garantizar la vida o integridad de nadie. Pero lo que sí quiero señalar es de que políticamente, por eso decía, esto puede ser un boomerang para quienes han estado detrás de esta decisión. Porque lo que sí no me cabe la menor duda es que ya, al momento que es trasladado, o sea, ya al momento que lo apresaron, cuando era absurdo, como repito, todos sabemos que quiere ser candidato, no quiere fugarse del país, falta muy poco para que se resuelva finalmente su caso, ¿no? No se le dio, no se le dictó la medida de detención provisional durante el largo periodo que duró la investigación, a título de que al final toman esa decisión sin que se haya podido fundamentar claramente en qué se basó el juez que así lo decidió. Ah, y si el señor se hubiera querido fugar, repito, podría haberse ido, pues estaba en la frontera con Colombia, no le costaba nada irse del país, y sabiendo que ya lo habían citado para una audiencia donde se iba a definir si se aceptaba o no la prisión preventiva. Ese solo hecho ya creo que ha contribuido y debe haberlo puesto por encima del 15% que marcó CPI. Y me parece que una decisión tan burda, tan deleznable como la que está tomando el gobierno ahora, ciertamente lo va todavía a incrementar en su respaldo, de manera que les va a resultar el tiro por la culata, ¿no? ¿Y cree usted que esta situación se revierta? No por decisión del propio gobierno, porque creo que tenían la oportunidad de hacerlo al día de ayer con las reacciones que se habían producido cuando se anuló esta resolución, diciendo pues de que no se habían seguido criterios técnicos absurdos, porque todos pudimos apreciar que los criterios técnicos tenían que ver con clasificaciones con diferentes penales, pero ninguno comprendía a Barbadillo. Son otros los criterios para que algunas personas que han ejercido la presidencia del país, nada menos, vayan a Barbadillo. Bueno, si han decidido continuar es porque están en el plan de que hago lo que me da la gana y a mí nadie me pone freno. Por eso yo creo que la única expectativa es que el Poder Judicial corrija esa detención preventiva que no tenía ningún fundamento, creo yo, sinceramente, y lo pueda sacar de las garras de este gobierno autoritario, precario, pero al mismo tiempo muy, muy abusivo, ¿no? Y es creo lo que hemos podido contemplar todos en una decisión de este tipo. Muchísimas gracias, señor Albán, por estar con nosotros reaccionando ante esta noticia. Muy amable. Muchas gracias también. Bien, era entonces Walter Albán, exministro del sector Interior, también ha sido defensor del pueblo y ex titular de Proética, que analizaba con nosotros la situación que vive Martín Vizcarra al ser trasladado en las próximas horas al penal Ancón 2, que lo que se esperaba, que era lo que correspondía como expresidente, permanezca en el penal Barbadillo.
Regresamos y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra web perú21.pe.